Soy Clara y durante mucho tiempo fui la hija responsable, la novia perfecta, la hermana mayor que siempre cedía, hasta el día en que descubrí que mi familia entera sabía que mi prometido dormía con mi hermana. Aviso. Esta obra es completamente ficticia. Los personajes, eventos y situaciones aquí descritos son producto de la imaginación del autor. Cualquier similitud con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales es pura coincidencia. El contenido está destinado únicamente al entretenimiento. La casa de mis padres olía a lirios blancos, barniz fresco y café recalentado. Era una mezcla extraña, demasiado dulce y demasiado doméstica al mismo tiempo, como si alguien hubiera intentado convertir el estrés en decoración. A 3 días de mi boda, cada superficie de la planta baja estaba ocupada por algo. Cajas con velas marfil, cintas de satén, listas impresas, muestras de maquillaje, sobres con los nombres de los invitados escritos con la letra impecable de mi madre. Yo estaba sentada en el suelo del comedor, descalza, con el vestido de ensayo todavía puesto y un lápiz entre los dientes, revisando por 4ª vez la distribución de las mesas. Frente a mí, mi madre recortaba tarjetas con una precisión casi agresiva. En la cocina, una cafetera goteaba sin pausa. Afuera, en el jardín, 2 hombres instalaban las luces que iban a cubrir los árboles durante la cena posterior a la ceremonia civil. Todo debía sentirse emocionante. Se suponía que yo tenía que estar flotando. En cambio, llevaba 2 días con una presión incómoda en el centro del pecho, una sensación pequeña pero persistente, como una piedra debajo de la lengua. Clara, la mesa de tus compañeros de la universidad no puede ir tan cerca de la familia de Daniel, dijo mi madre sin mirarme. Tu tía, Laura habla demasiado cuando bebe. La familia de Daniel también habla demasiado cuando bebe. Mi madre sonrió apenas, como si el comentario no mereciera energía real. Mi hermana Sofía apareció entonces por la puerta de la cocina con un plato de fresas cortadas y esa facilidad suya para entrar en cualquier habitación como si le perteneciera. Llevaba un vestido crema corto, el cabello oscuro recogido a medias, algunos mechones sueltos rozándole el cuello. Ni siquiera parecía despeinada por el calor. Yo llevaba 1 hora luchando con el mismo moño, y aún así sentía que tenía cara de cansancio. Traje algo para que no colapsen antes del almuerzo, dijo, dejando el plato sobre la mesa. Mamá, Daniel llamó hace 20 minutos. Dijo que iba a pasar en la tarde para dejar los papeles del salón. ¿Te llamó a ti?, pregunté, levantando la vista. Sofía tomó una fresa y se la llevó a la boca con naturalidad. Sí, tú estabas en la ducha, no era raro. Daniel hablaba con toda la familia. Mi madre lo adoraba, mi padre lo respetaba. Y Sofía, bueno, Sofía siempre había tenido facilidad con los hombres, incluso con los hombres que no le interesaban. También dijo que quería revisar contigo lo de los votos, añadió ella mirándome por fin. Sonaba cansado. Asentí. Cansado. Yo también estaba cansada. Habíamos pasado 6 meses organizando una boda que mi madre quería perfecta, que la familia de Daniel quería elegante y que yo solo quería terminar sin incendiarme por dentro. La tarde llegó, pegajosa, lenta. El sol cayó de lleno sobre las ventanas del salón y volvió el aire espeso. Mi padre salió varias veces al jardín a dar instrucciones que nadie le había pedido. Mi madre llamó a la florista 2 veces para confirmar algo que ya estaba confirmado. Sofía subía y bajaba escaleras con listas, cajas y teléfonos, como si fuera la verdadera dueña del evento. Cuando Daniel llegó, yo estaba en la sala revisando los documentos del catering. Escuché primero su voz en la entrada, baja, educada, familiar. Luego el sonido de la risa de Sofía, una risa corta, íntima, de esas que no se dan, por cortesía sino por costumbre. Me puse de pie demasiado rápido, y una carpeta resbaló de mi regazo. Daniel entró en la sala un segundo después. Camisa azul clara, mangas arremangadas, corbata floja, el cabello castaño revuelto por el calor. Cuando me vio, sonrió. Pero hubo un pequeño retraso antes de que esa sonrisa llegara a sus ojos. Perdón por tardar, dijo, inclinándose para besarme la frente en lugar de la boca. El tráfico estaba imposible. Sentí el beso como una ausencia. Traje los papeles del salón, añadió, levantando una carpeta marrón, y la versión final de los votos impresos. Perfecto, dije. Mi voz salió normal. Eso me molestó. Quería que algo en mí delatara la incomodidad,
Que alguien la viera, la nombrara, la sacara de la habitación. Pero nadie vio nada. Mi madre apareció de inmediato para tomar los papeles. Mi padre comenzó a hablar del estacionamiento de los invitados. Sofía se colocó al lado de Daniel con la misma naturalidad con la que una persona se acerca a una ventana abierta. No lo tocó, no hizo nada evidente. Solo ocupó el espacio a su lado como si supiera exactamente cuánto podía acercarse sin llamar la atención. Durante la siguiente hora, los observé sin querer observarlos. Él le respondía a mi madre, pero buscaba a Sofía con la mirada cuando hacía alguna broma. Ella hablaba con todos, pero el cuerpo se le inclinaba apenas hacia él. 2 veces dejaron de hablar en cuanto entré a la cocina. Una vez los vi compartiendo la pantalla del teléfono en un rincón del pasillo, demasiado cerca, las cabezas casi tocándose. Me dije que estaba imaginando cosas. Me lo repetí tantas veces que comencé a odiar la frase. Al anochecer, mi madre me pidió que subiera al despacho de mi padre a buscar una carpeta blanca con copias del contrato de Lee. Salón. Las necesitaba ahora mismo, porque la decoradora llegaba en media hora, y por supuesto, nadie más sabía dónde estaba nada. Subí la escalera con el cansancio pegado a los tobillos. La casa estaba más silenciosa arriba. Desde abajo me llegaban las voces amortiguadas de mi familia, el choque de platos, una risa aislada, el murmullo constante de preparativos que parecían no terminar nunca. El pasillo del segundo piso estaba en penumbra. La puerta del despacho no estaba cerrada del todo. Había una línea de luz amarilla sobre el suelo de madera. Di 2 pasos más, y entonces lo vi. Sofía. Estaba de espaldas al escritorio, con las manos apoyadas en el borde de la madera. Daniel estaba inclinado hacia ella, y la estaba besando. No fue un beso torpe ni sorprendido. No fue el tipo de beso que ocurre cuando 2 personas cometen un error y se apartan de inmediato. Fue lento, familiar. El tipo de beso que pertenece a 2 personas que ya lo han hecho muchas veces. Me quedé inmóvil en el pasillo, con una mano todavía apoyada en la pared. Por un segundo pensé que mi cuerpo iba a reaccionar de alguna manera dramática, que iba a entrar gritando, o que iba a sentir un golpe de rabia, algo violento que me empujara hacia la puerta. Pero no pasó nada de eso. Lo único que sentí fue una calma extraña, fría, como cuando el aire cambia justo antes de una tormenta. Daniel fue el primero en separarse. No me vio. Pasó una mano por el cabello, respirando hondo, como si acabara de correr. Esto no puede seguir así, dijo en voz baja. Sofía no se movió. Seguía apoyada en el escritorio, mirándolo con una expresión que yo conocía demasiado bien. Era la misma mirada que usaba cuando alguien le decía algo que sabía que no iba a cumplir. Claro que puede, respondió ella suavemente. Solo quedan 3 días. 3 días. Sentí cómo esa frase atravesaba el silencio del pasillo. Daniel bajó la mirada. Sofía, no empieces, lo interrumpió ella. Sabías en qué te metías. No pensé que... ¿Que qué? Preguntó ella, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Que ibas a enamorarte de la hermana equivocada? Hubo un silencio breve. Yo podía escuchar mi propia respiración, lenta, casi demasiado controlada. Daniel volvió a hablar. Esto no es justo para Clara. Mi nombre sonó extraño en su voz. Sofía soltó una pequeña risa. No era una risa cruel. Era peor que eso. Era una risa cansada. Clara siempre. ¿Estará bien?, dijo. Clara siempre está bien. La forma en que lo dijo me hizo entender algo que no había querido ver en años. En esta familia, yo no era la persona que necesitaba protección. Yo era la persona que podía soportarlo todo. Daniel se alejó un paso de ella. Tenemos que decirle la verdad. Sofía lo observó durante unos segundos. Luego cruzó los brazos. ¿Ahora? Antes de la boda. ¿Y qué crees que va a pasar después? Daniel no respondió. Mamá se va a volver loca, continuó Sofía. Papá va a cancelar todo. La mitad de la ciudad va a enterarse en 5 minutos. Se inclinó un poco hacia él. ¿De verdad quieres ser el hombre que dejó plantada a la hija mayor de los Montenegro en el altar? Daniel cerró los ojos un segundo. No quiero mentirle. Ya lo hiciste, dijo Sofía. El silencio volvió a llenar el despacho. Yo seguía en el pasillo, escuchando cada palabra como si alguien estuviera escribiéndolas directamente sobre mi piel. Solo aguanta 3 días, añadió Sofía finalmente. Después veremos qué hacer. Daniel negó con la cabeza. Esto es una locura. No, respondió ella.
Esto es lo que pasa cuando dos personas se enamoran en el momento equivocado. Se acercó de nuevo a él. Esta vez no lo besó, solo apoyó una mano en su pecho. Tú me quieres a mí. Daniel no dijo nada, pero tampoco se apartó. Fue entonces cuando algo dentro de mí se acomodó en su lugar. No fue dolor, no todavía, fue claridad. Retrocedí un paso en el pasillo, con cuidado de no hacer ruido sobre la madera. La escalera estaba a pocos metros. Di otro paso, y otro. Cuando llegué al primer escalón, escuché la voz de mi madre desde abajo. «¿Clara?» llamó. «¿Encontraste la carpeta?» Bajé la escalera despacio. Mi madre estaba de pie en el comedor, con el teléfono apoyado entre el hombro y la oreja, revisando una lista. Cuando me vio, frunció ligeramente el ceño. «¿Qué te pasó en la cara?» No sabía qué expresión tenía, pero debía ser diferente. «Nada», dije. Ella colgó el teléfono. «¿Y la carpeta?» La miré durante un segundo. Algo en su expresión cambió. Fue mínimo, pero lo suficiente. Sus ojos se movieron brevemente hacia la escalera. Luego volvieron a mí, demasiado rápido, demasiado cuidadoso, y en ese instante lo entendí. Mi estómago se hundió. «Mamá», dije lentamente. Ella no respondió. «¿Desde cuándo lo sabes?» El silencio cayó sobre la habitación. La cocina seguía llena de ruido. Los platos chocaban. Mi padre hablaba con alguien en el jardín, pero en el comedor el aire se volvió pesado. Mi madre se quedó quieta. Luego suspiró. Clara no sonó sorprendida, sonó cansada, y eso fue peor que cualquier confesión. «No quería que te enteraras así», dijo finalmente. Sentí algo frío, recorrerme la espalda. «¿Así como?» Mi madre bajó la mirada hacia la mesa cubierta de invitaciones. «Antes de la boda». La palabra cayó entre nosotras como un objeto frágil. Yo no dije nada. Ella tampoco. Y por primera vez en mi vida, entendí algo con absoluta claridad. En esta casa, yo era la única persona que no sabía la verdad. Mi madre seguía frente a mí, con las manos apoyadas en el borde de la mesa llena de invitaciones. Durante un momento, ninguno de los dos dijo nada. Desde la cocina llegó el ruido de un plato rompiéndose y la voz de Sofía preguntando si alguien había visto el sacacorchos. Todo sonaba tan normal que resultaba casi obsceno. «¿Desde cuándo?», pregunté finalmente. Mi voz salió baja, más tranquila de lo que yo misma esperaba. Mi madre tardó en responder. «Hace unas semanas», asentí despacio. «¿Y pensabas decírmelo?» Ella se pasó una mano por la frente, como si de repente el cansancio de toda la semana cayera sobre sus hombros. «Clara, escucha. Solo respóndeme». Sus ojos se levantaron hacia los míos. «No», dijo al fin. «No antes de la boda». El aire pareció espesarse alrededor de nosotras. «¿Por qué?», mi madre suspiró. «Porque a veces las cosas se complican», dijo. «Y tomar una decisión impulsiva puede arruinar muchas vidas». ¿Impulsiva? Si cancelábamos todo habría sido un escándalo. La ciudad entera está invitada. La familia de Daniel ya pagó parte de la recepción. Tu padre tiene socios que van a estar allí. La escuché hablar como si estuviera describiendo un problema logístico, no como si estuviera hablando de su hija. Así que tu plan era... ¿Qué exactamente?, pregunté. Mi madre levantó la barbilla. Que las cosas siguieran su curso. ¿Incluso si él está enamorado de Sofía? No respondió de inmediato. Ese silencio fue suficiente. A veces, el amor no es lo más importante, dijo al final. Me quedé mirándola. Era la misma mujer que me había enseñado a elegir vestidos para ocasiones importantes, la que me corregía la postura en la mesa cuando era niña, la que siempre hablaba de dignidad, de elegancia, de lo que la gente respetable hacía o dejaba de hacer. Y en ese momento parecía completamente tranquila con la idea de que yo caminara hacia un altar con un hombre que estaba besando a mi hermana en el despacho de mi padre. ¿Papá también lo sabe?, pregunté. Sí. La respuesta fue inmediata. ¿Y Sofía? Mi madre frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir? Sí sabe que ustedes lo saben. No exactamente. Solté una pequeña risa sin humor. Perfecto. Mi madre dio un paso hacia mí. Clara, escúchame con calma. Las cosas entre Daniel y Sofía pueden ser una confusión. Tu hermana siempre ha sido muy emocional. Y Daniel está bajo mucha presión con el trabajo, con la boda.
Se estaban besando. Ella cerró los ojos un segundo. Sí. La palabra quedó suspendida en el aire. Pero eso no significa que todo esté perdido, añadió rápidamente. Hay matrimonios que empiezan en circunstancias más complicadas que esta. Sentí que algo se movía dentro de mi pecho. No era rabia. Todavía no. Era una especie de incredulidad tan grande que parecía empujar todas las otras emociones hacia los bordes. ¿Quieres que me case con él igual? Mi madre no respondió de inmediato. Quiero que pienses en todo lo que está en juego, dijo finalmente. Mi dignidad cuenta como algo que está en juego. Ella me miró con paciencia. Tu futuro cuenta. Mi futuro con un hombre que está enamorado de mi hermana. Tu futuro con un hombre que puede darte estabilidad. Corrigió. La palabra estabilidad resonó en mi cabeza. Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos en la escalera. Sofía apareció en el comedor con 2 copas de vino en la mano. Ahí están, dijo con una sonrisa ligera. Mamá, la florista quiere saber si las hortensias van en las mesas exteriores o en la entrada. Su mirada pasó de mi madre a mí. Algo en mi cara debió llamar su atención. ¿Qué pasó?, preguntó. Nadie respondió. Sofía dejó las copas sobre la mesa. ¿Dije algo malo? La observé durante un largo segundo. Ella sostuvo mi mirada. Había una pequeña tensión en sus hombros. Pero no miedo. Solo cautela. Nada, dije al final. Mi voz salió perfectamente tranquila. Sofía ladeó la cabeza. ¿Seguro? Seguro. Mi madre tomó una de las copas de vino. Las hortensias van en la entrada, dijo, como si la conversación anterior nunca hubiera existido. Sofía asintió. Perfecto. Se giró hacia mí. Daniel se fue hace un rato, añadió. Dijo que te llamaría esta noche para revisar lo de los votos. La miré. Ella sostuvo mi mirada un segundo más. Luego sonrió. ¿Todo bien, Clara? Y en ese momento entendí algo que me dejó completamente quieta por dentro. En esa casa, rodeada de mi familia, de los preparativos de mi boda, de las flores y las invitaciones y las listas, interminables, yo era invisible. Todo perfecto, respondí. Sofía sonrió otra vez. Mi madre levantó su copa, y desde la cocina llegó la voz de mi padre preguntando si alguien había visto el contrato del salón. La casa seguía funcionando, como si nada estuviera roto. Mi padre apareció en el comedor. Unos segundos después, con su teléfono en la mano y el ceño fruncido, buscando el contrato del salón como si fuera el problema más urgente del universo. Mi madre le indicó una carpeta sobre la mesa sin siquiera mirarlo. Sofía tomó una de las copas de vino y dio un pequeño sorbo. Yo me quedé allí de pie, observándolos. Era como ver una obra de teatro en la que todos conocían el guión menos yo. Clara, ¿te probaste el vestido otra vez?, preguntó mi padre. La modista dijo que podía ajustarlo si hacía falta. Está bien así. Perfecto, respondió él satisfecho. No quiero contratiempos mañana. Mañana. La palabra golpeó mi mente como una piedra cayendo en agua quieta. Mi boda. La ceremonia sería al mediodía en la iglesia principal del centro. Después habría una recepción grande en el salón del hotel donde se hospedaban la mayoría de los invitados. 180 personas. Meses de planificación. Flores importadas. Música en vivo. Una boda perfecta. Para una novia que sabía que su prometido estaba enamorado de otra mujer. De su hermana. Clara, dijo Sofía de repente. Deberías descansar. Tienes cara de cansada. La miré. Ella sostuvo mi mirada con una calma casi elegante. Tal vez en otro momento habría querido gritarle. Tal vez habría querido preguntarle cómo podía estar tan tranquila después de lo que había visto. Pero la verdad era más simple. Ya sabía la respuesta, porque nadie en esta casa creía que yo haría algo al respecto. Tienes razón, dije. Subí a mi habitación. Unos minutos después. El vestido de novia estaba colgado en el armario, cubierto por una funda blanca. La tela era marfil, con mangas delicadas de encaje que mi madre había elegido en una boutique de Madrid. Había tardado 3 semanas en convencerme de que ese era el vestido correcto. Lo miré durante un largo momento. Luego me senté en el borde de la cama. La noche pasó sin que durmiera mucho. Daniel llamó cerca de las 11. Lo vi aparecer en la pantalla del teléfono. Lo dejé sonar hasta que el teléfono se quedó en silencio. No volvió a llamar. A la mañana siguiente, la casa despertó, antes del amanecer. Maquilladores, peluqueros, el olor a laca en el aire,
Mi madre caminando de un lado a otro, revisando cada detalle como si dirigiera una operación militar. Cuando finalmente me ayudaron a poner el vestido, mi reflejo en el espejo parecía el de otra persona. La tela caía perfectamente sobre mis hombros. El encaje dibujaba sombras suaves sobre mi piel. Mi cabello estaba recogido en un moño bajo con pequeños broches de perlas. Una novia perfecta. Sofía apareció en la puerta unos minutos después. Llevaba un vestido verde pálido que resaltaba sus ojos. Su cabello oscuro caía suelto sobre los hombros. «Estás preciosa», dijo. Su voz sonó sincera. Eso fue lo más extraño de todo. «Gracias». Nos quedamos mirándonos en el espejo durante un momento. «Clara», dijo finalmente, pero no terminó la frase. Mi madre entró en la habitación en ese instante. «Es hora», anunció. Bueno, iglesia estaba llena cuando llegamos. La música del órgano flotaba en el aire alto del techo. Las bancas estaban ocupadas por familiares, amigos, socios de negocios de mi padre, conocidos de la ciudad que habían venido más por curiosidad que por cariño. Sentí las miradas girar hacia mí cuando aparecí en la puerta. Mi padre ofreció su brazo. «¿Lista?», preguntó en voz baja. Lo miré. Su rostro estaba serio, orgulloso, completamente seguro de que todo saldría como debía. «Lista», respondí. Las puertas se abrieron. El pasillo central parecía más largo de lo que recordaba. Daniel estaba esperando al final, frente al altar. Traje oscuro, corbata gris, el cabello cuidadosamente peinado. Cuando nuestras miradas se encontraron, algo cambió en su expresión. Una sombra breve. Tal vez culpa. Tal vez miedo. No importaba. Seguí caminando. Un paso. Luego otro. La música llenaba la iglesia. Las flores decoraban cada banco. Todo era exactamente como debía ser. Cuando finalmente llegué frente a él, Daniel tomó mis manos. Estaban frías. El sacerdote comenzó a hablar. Palabras sobre compromiso, sobre unión, sobre amor. Yo apenas escuchaba. Daniel tampoco parecía escuchar. Sus dedos temblaban ligeramente contra los míos. «Daniel Rivas», dijo el sacerdote finalmente. «¿Aceptas a Clara Montenegro como tu esposa?» Daniel inhaló profundamente. El silencio en la iglesia se volvió absoluto. Yo levanté la mirada hacia él. Durante un segundo, nuestros ojos se encontraron. Y entonces, Daniel soltó mis manos. «No puedo», dijo. Un murmullo recorrió la iglesia como una ola. El sacerdote parpadeó. «¿Perdón?» Daniel dio un paso atrás. «No puedo hacer esto». Las palabras cayeron pesadas en el aire. Sentí todas las miradas girarse hacia nosotros. Mi madre se levantó bruscamente en la primera fila. «Daniel», susurró alguien. Daniel pasó una mano por su rostro. «Lo siento», dijo. «Pero no puedo casarme con Clara». El murmullo se convirtió en ruido. Mi padre se puso de pie. «¿Qué significa esto?» Daniel miró hacia los bancos. No hacia mí. Hacia el lado izquierdo de la iglesia. Hacia donde estaba sentada Sofía. Ella estaba de pie ahora, pálida, hermosa y completamente inmóvil. «Porque estoy enamorado de otra persona», dijo Daniel. El silencio que siguió fue aún más pesado que antes, y en medio de esa iglesia llena, yo supe exactamente lo que iba a pasar después. Daniel no tuvo que decir el nombre. Todos ya estaban mirando hacia el mismo lugar, hacia Sofía. Ella permanecía de pie entre los bancos, con las manos juntas frente al cuerpo. No lloraba. No parecía sorprendida. Solo respiraba despacio, como alguien que ha estado esperando ese momento durante mucho tiempo. El murmullo en la iglesia creció como un viento que atraviesa un campo. «¿Qué está pasando? ¡Dios mío!» ¿Es la hermana? Mi padre caminó 2 pasos hacia el altar. «Daniel», dijo con una voz que intentaba mantenerse firme, «te sugiero que pienses muy bien lo que estás haciendo». Daniel no lo miró. Sus ojos seguían en Sofía. No puedo mentir más. Mi madre estaba pálida. Sus dedos se aferraban al borde del banco. «Esto es una locura», susurró. «Daniel, baja la voz». Pero ya era demasiado tarde. La iglesia estaba llena de ojos. Ojos curiosos. Ojos hambrientos. La clase de ojos que siempre aparecen cuando una tragedia ocurre en público. El sacerdote carraspeó. «Tal vez podríamos continuar esta conversación en privado». «No», dijo Daniel. Su voz resonó en el silencio. «No hay forma de arreglar esto en privado». Finalmente me miró.
Por primera vez desde que había soltado mis manos. Clara, lo siento. Las palabras no tenían peso, no porque fueran mentira, sino porque llegaban demasiado tarde. Asentí lentamente. Lo sé. La sorpresa cruzó su rostro. Tal vez esperaba gritos, tal vez lágrimas, tal vez una escena que justificara lo que estaba haciendo, pero no tenía nada de eso para ofrecerle. El silencio volvió a caer sobre la iglesia. Entonces Sofía comenzó a caminar. Los tacones resonaron suavemente contra el piso de mármol. Paso, tras paso, hasta que se detuvo a pocos metros del altar. Mi madre dio un pequeño jadeo. Sofía, no. Pero mi hermana ya estaba allí. Daniel la miró como si el resto del mundo hubiera desaparecido. No quería que fuera así, dijo él. Sofía negó suavemente con la cabeza. Ya está pasando. Sus ojos finalmente se posaron en mí. Durante un segundo nos miramos en silencio. No había odio en su expresión, ni siquiera culpa, solo una extraña calma. Clara, comenzó. Levanté una mano. No necesitaba escuchar nada más. A mi alrededor, el ruido crecía. Alguien en los bancos traseros estaba grabando con su teléfono. Una mujer lloraba. Mi tía Laura murmuraba algo sobre vergüenza familiar. La ciudad entera iba a saberlo antes de que terminara la tarde. Miré el altar, las flores blancas, las velas, el camino que había recorrido minutos antes, creyendo que caminaba hacia una vida. Respiré profundamente. Luego levanté ligeramente el vestido para poder moverme con facilidad. Y bajé los escalones del altar. La multitud se apartó cuando pasé. No corrí. No lloré. Simplemente caminé por el mismo pasillo por el que había entrado. Las puertas de la iglesia estaban abiertas. La luz del mediodía entraba con fuerza. Cuando crucé el umbral, escuché a alguien llamarme. ¡Clara! Era mi madre. No me detuve. Las escaleras de la iglesia estaban llenas de invitados, confundidos y fotógrafos que no sabían si seguir trabajando o esconder las cámaras. El aire afuera estaba caliente, demasiado brillante. Bajé los escalones lentamente. Detrás de mí, el ruido dentro de la iglesia seguía creciendo. Escuché la voz de mi padre, luego la de Daniel, luego la de Sofía. Pero todas esas voces parecían venir de muy lejos. Cuando llegué a la acera, alguien se acercó corriendo. Era mi mejor amiga, Laura. Clara, espera. Me tomó del brazo con suavidad. ¿Estás bien? La miré. Por primera vez desde que todo había comenzado, sentí algo parecido a una emoción real, intentando subir a la superficie, pero la mantuve bajo control. Estoy bien. Laura frunció el ceño. Eso no parece cierto. Tal vez no, respondí. Miré hacia la iglesia. Las puertas seguían abiertas. La gente comenzaba a salir. El espectáculo apenas estaba empezando. La ciudad iba a hablar de esto. Durante años. ¿Quieres irte de aquí? Preguntó Laura. Asentí. Sí. Di un último vistazo al edificio detrás de mí, al lugar donde se suponía que mi vida comenzaría, y entendí algo con una claridad absoluta. Mi vida no se había roto en ese altar. Solo había terminado una mentira. Vamos, dije. Y comencé a caminar. Laura no hizo más preguntas. Solo se colocó a mi lado mientras avanzábamos por la calle empedrada frente a la iglesia. Detrás de nosotras, el ruido seguía creciendo. Puertas que se abrían, voces alteradas, el sonido inconfundible de un escándalo que acababa de nacer. No miré atrás. El vestido de novia rozaba el suelo con cada paso. La tela pesada se enredaba en mis piernas, pero no me detuve hasta que llegamos al coche de Laura, estacionado bajo la sombra de un árbol. Ella abrió la puerta del lado del pasajero. «Sube». Me acomodé en el asiento sin decir nada. Laura rodeó el coche y se sentó al volante. Encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. «Clara», la miré. Sus ojos estaban llenos de una mezcla incómoda de rabia y compasión. «No tienes que fingir conmigo». Asentí lentamente. «No estoy fingiendo». Laura me observó durante unos segundos más. Luego arrancó el coche. El trayecto hasta mi apartamento fue corto, pero el silencio dentro del coche parecía estirarse. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal. Gente cruzando calles, cafeterías llenas, autos detenidos en semáforos. Nadie sabía todavía que en la iglesia principal acababa de ocurrir algo que iba a convertirse en el tema favorito de todas las conversaciones durante meses.
Cuando llegamos a mi edificio, Laura estacionó frente a la entrada. ¿Quieres que suba contigo? Negué con la cabeza. Necesito estar sola un rato. Dudó un segundo. Llámame si necesitas algo. Lo haré. Bajé del coche con cuidado de no pisar el vestido. La tela marfil parecía completamente fuera de lugar en medio de la acera gris. Subí al apartamento. El silencio dentro era absoluto. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella durante un momento. Entonces, finalmente, respiré. La sala estaba exactamente como la había dejado por la mañana. Una taza de café a medio terminar sobre la mesa. Una lista de tareas pegada al refrigerador. Un ramo de flores que alguien había enviado la noche anterior. Caminé hasta el dormitorio. El espejo del armario me devolvió la imagen de la novia que ya no era novia. El maquillaje perfecto. El cabello impecable. El vestido diseñado para un momento que ya no existía. Me quedé mirándome un largo rato. Luego desabroché lentamente la parte posterior del vestido. La tela cayó al suelo con un susurro suave. Minutos después estaba sentada en el borde de la cama, vestida, con unos jeans y una camiseta gris. Mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. Miré la pantalla. Mamá, papá, Daniel. Ignoré todas las llamadas. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el nombre era diferente. Alejandro Torres. Fruncí ligeramente el ceño. Tardé un segundo en recordar quién era. 3 meses antes había presentado un proyecto inmobiliario en una conferencia de arquitectura en Madrid. Alejandro era uno de los inversores que había mostrado interés, aunque después no volvimos a hablar. La llamada seguía sonando. Contesté. ¿Hola? Clara Montenegro. La voz masculina al otro lado de la línea era calmada, segura. Sí. Alejandro Torres. Nos conocimos en la conferencia de arquitectura. Lo recuerdo. Hubo una pequeña pausa. Tal vez este no sea el mejor momento para llamarte, dijo él. Pero estoy revisando nuevamente tu propuesta de desarrollo urbano, y me gustaría hablar contigo sobre una posible inversión. Miré el vestido de novia arrugado en el suelo. ¿Ahora? Si no estás disponible, podemos programarlo para otro día. Pensé en la iglesia, en Daniel, en Sofía, en la casa de mis padres llena de invitados intentando entender qué acababa de pasar. Respiré profundamente. No, dije. Ahora está bien. Alejandro guardó silencio un segundo, como si hubiera percibido algo en mi voz. Perfecto. Se oyó el sonido suave de papeles moviéndose. Hay algo en tu proyecto que me parece particularmente interesante. Mientras hablaba, me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía frente a mí, luminosa, indiferente. Una vida acababa de terminar. Y por primera vez desde que todo había comenzado esa mañana, tuve la sensación extraña de que algo nuevo estaba empezando. Clara, dijo Alejandro al otro lado de la línea, si este proyecto se desarrolla correctamente podría cambiar tu carrera por completo. Miré el horizonte. Entonces hablemos de cómo hacerlo. Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea, como si Alejandro estuviera evaluando algo que no había dicho en voz alta. Bien, respondió finalmente. Empecemos por lo básico. Tu propuesta menciona un desarrollo mixto en el distrito antiguo. ¿Todavía estás interesada en llevarlo adelante? Me apoyé contra el marco de la ventana. Abajo, la gente caminaba por la calle sin imaginar que unas horas antes yo había estado frente a un altar. Sí, dije. No era exactamente verdad. Hasta esa mañana mi plan era muy diferente. Casarme con Daniel, trabajar con la empresa de mi padre, construir una vida estable en la ciudad donde había crecido. Pero ese plan ya no existía. Alejandro continuó hablando. Su voz tenía una cualidad curiosa. No era particularmente fuerte, pero obligaba a escucharla. He revisado tus planos otra vez, dijo. Hay una inteligencia estratégica en la forma en que integraste vivienda y comercio. No es común ver eso en proyectos tan jóvenes. Caminé lentamente por el apartamento mientras hablábamos. Gracias. ¿Estás trabajando actualmente en algo similar? No exactamente. Eso puede cambiar. Hubo un breve sonido de teclado. Estoy formando un equipo para un proyecto grande en Barcelona. Continuó. Urbanismo, arquitectura y gestión inmobiliaria. Necesito a alguien que entienda tanto el diseño como la logística. Me detuve. ¿Estás ofreciéndome trabajo? Estoy ofreciéndote una reunión. No pude evitar una pequeña sonrisa. Eso suena menos dramático. Las reuniones cambian más vidas que las promesas.
respondió. Miré el vestido de novia en el suelo otra vez. ¿Cuándo? ¿Podría volar mañana? La rapidez de la respuesta me sorprendió. ¿Mañana? Sí. Eso es rápido. Las oportunidades también lo son. Caminé hasta la mesa de la cocina y tomé mi teléfono con la mano libre. Había 17 llamadas perdidas. 17. La mayoría de mis padres. 2 de Daniel. Una de Sofía. Clara, dijo Alejandro después de un momento. Si este no es un buen momento, lo entenderé. Apagué la pantalla del teléfono. No. ¿No? Mañana está bien. Hubo otro breve silencio. Perfecto, dijo finalmente. Te enviaré la dirección del despacho y el horario. La llamada terminó pocos minutos después. Cuando el teléfono quedó en silencio, el apartamento volvió a sentirse demasiado grande. Me senté en el sofá. Por primera vez desde la iglesia, el cansancio cayó sobre mí con todo su peso. Un golpe suave en la puerta me hizo levantar la cabeza. Miré el reloj. Laura. Me levanté y abrí. Ella entró sin esperar invitación. La ciudad ya lo sabe todo, dijo. Me recosté contra el marco de la puerta. Eso fue rápido. Internet, respondió, levantando su teléfono. Hay 3 videos del momento en que Daniel dijo que no. Caminó hacia la sala. Y uno donde tu hermana camina hacia el altar. No dije nada. Laura me miró con atención. Tus padres están intentando encontrarte. Lo imagino. Tu madre llamó a mi teléfono. ¿Qué le dijiste? Que no sabía dónde estabas. Asentí. Laura se sentó frente a mí. Clara, ¿qué vas a hacer ahora? Miré alrededor del apartamento. El lugar donde había vivido los últimos 3 años. El lugar donde había planeado mi vida con Daniel. Mañana tengo una reunión, dije. Laura parpadeó. ¿Qué? En Barcelona. Barcelona. Asentí. Laura me observó en silencio durante unos segundos. Luego dejó escapar una pequeña risa incrédula. Tu prometido te abandona en el altar y tu respuesta es irte a otro país. Parece eficiente, Laura. Sacudió la cabeza. No sé si eres la persona más fuerte que conozco o la más peligrosa. Tal vez ambas. La noche cayó lentamente sobre la ciudad, y mientras las luces de los edificios comenzaban a encenderse una por una, comprendí algo que nunca había imaginado sentir el día de mi boda: libertad. Esa fue la última palabra que cruzó mi mente antes de apagar las luces del apartamento aquella noche. 5 años después, todavía podía recordarla con una claridad incómoda. El vidrio de la sala de reuniones reflejaba la ciudad como un espejo roto de luces y acero. Barcelona había cambiado mucho desde aquella primera reunión con Alejandro, pero la vista desde el piso 32 seguía siendo igual de impresionante. El problema no es el capital, dije, apoyando la punta del lápiz sobre el plano extendido en la mesa. El problema es la percepción del riesgo. Los 3 hombres sentados frente a mí se miraron entre ellos. Uno de ellos carraspeó. La zona aún tiene reputación complicada. Tenía, lo corregí. Hace 10 años, deslicé el plano hacia ellos. Los datos demográficos ya cambiaron. Si entramos ahora, controlamos la primera fase del desarrollo urbano. Si esperamos 5 años, solo seremos otro inversor tardío. Silencio. Ese tipo de silencio era familiar. Era el silencio de las personas que comenzaban a darse cuenta de que la conversación ya no estaba bajo su control. Alejandro estaba sentado al otro extremo de la mesa, observando sin intervenir. Sus ojos oscuros se movieron brevemente hacia mí cuando uno de los inversores finalmente habló. ¿Y estás segura de que el ayuntamiento aprobará esto? No estaría aquí si no lo estuviera. Otra pausa. Finalmente el hombre asintió. Muy bien, consideraremos la propuesta. Eso, en lenguaje de negocios, significaba que ya habían tomado la decisión. La reunión terminó 20 minutos después. Los inversores salieron primero. Cuando la puerta se cerró, Alejandro se recostó en su silla. Cada vez haces eso más rápido. ¿Qué cosa? Convencer a gente rica de gastar dinero. Recogí los documentos de la mesa. Es un talento. Útil. Alejandro sonrió ligeramente. Lo es. Caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía bajo nosotros, luminosa, viva, completamente ajena a la historia que había comenzado 5 años antes, en una iglesia pequeña al otro lado del océano. «Te ves cansada», dijo Alejandro. «Viajar de Londres a Barcelona en una noche no ayuda. Podrías delegar algunas reuniones». Podría, no lo haría.
Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. 5 años, dijo. Sí. Aún me sorprende la rapidez con la que reconstruiste todo. No respondí de inmediato. A veces yo también pensaba en eso. En la mujer que... Había salido de una iglesia vestida de novia mientras la ciudad entera la observaba. Esa mujer se sentía muy lejana ahora. No reconstruí nada, dije finalmente. Construí algo nuevo. Alejandro asintió. Eso es más difícil. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación del departamento. Financiero. La ignoré. El teléfono vibró otra vez. Esta vez era un correo electrónico. Fruncí ligeramente el ceño. El remitente era desconocido. Abrí el mensaje. Era corto. Muy corto. Solo 3 líneas. Asunto. Propuesta de adquisición urgente empresa. Montenegro en Rivas Desarrollos. Situación. Activos en liquidación. Sentí algo extraño en el estómago. No dolor. Algo más parecido a una memoria. Alejandro notó el cambio en mi expresión. ¿Qué pasa? Giré el teléfono hacia él. Parece que mi familia está vendiendo su empresa. Alejandro leyó el mensaje con calma. ¿Problemas financieros? Probablemente. Apoyé el teléfono sobre la mesa. 5 años. 5 años sin volver a esa ciudad. 5 años sin hablar con ninguno de ellos. Alejandro me observó con atención. ¿Te interesa? Miré otra vez el nombre en la pantalla. Montenegro en Rivas, el apellido de mi familia. Y el del hombre que me... dejó en el altar. Tal vez, respondí. Alejandro arqueó una ceja. Eso suena peligroso. Solo es negocios. Claro. Me miró durante un segundo más. ¿Quieres que investigue la situación? Pensé en la iglesia, en Sofía, en Daniel, en mi madre, en mi padre, en todo lo que había dejado atrás. Sí, dije. Finalmente, Alejandro tomó su teléfono. Lo averiguaré hoy. Asentí. Mientras él enviaba algunos mensajes, volví a mirar la ciudad. A miles de kilómetros de distancia, una puerta que había cerrado 5 años antes parecía estar abriéndose otra vez. Y esta vez, yo tenía todo el poder. El avión aterrizó poco después del mediodía. 5 años no son tanto tiempo para una ciudad. Desde el aire, todo parecía casi igual. Las calles ordenadas, los edificios bajos del centro histórico, el río que cruzaba la ciudad como una cicatriz tranquila. Pero al mismo tiempo todo se sentía distinto. O tal. ¿Ves la que había cambiado? Era yo. El coche que Alejandro había organizado me esperaba fuera del aeropuerto. Durante el trayecto hacia el centro, observé las calles por la ventana como si estuviera recorriendo un lugar que conocía solo por fotografías antiguas. La cafetería donde solía desayunar, antes del trabajo. La librería donde Sofía y yo comprábamos cuadernos cuando éramos adolescentes. El hotel donde se había celebrado la recepción que nunca ocurrió. Todo seguía allí. El coche se detuvo frente al edificio de Montenegro en Rivas Desarrollos. La fachada estaba más descuidada de lo que recordaba. El cartel de metal que llevaba el nombre de la empresa tenía pequeñas manchas de óxido en las esquinas. El tiempo también había pasado por aquí. El conductor abrió la puerta. Hemos llegado. Asentí y bajé del coche. El aire de la ciudad tenía el mismo olor que recordaba. Una mezcla de asfalto caliente y café recién molido. Caminé hacia la entrada del edificio. La recepcionista levantó la vista cuando entré. Durante un segundo no me reconoció. Luego sus ojos se abrieron ligeramente. Clara Montenegro. Su voz tenía un tono incierto, como si no supiera si debía estar sorprendida o incómoda. Hola, Marta. 5 años y todavía recordaba su nombre. No sabíamos que ibas a venir. Es una visita de negocios. Ella asintió rápidamente. Claro. Claro. El señor Rivas está en la sala de reuniones. El señor Rivas. Daniel. Subí en el ascensor. El reflejo en las puertas de acero mostraba a una mujer que ya no tenía nada que ver con la novia que había salido de aquella iglesia. Traje oscuro, cabello recogido, mirada tranquila. Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, el pasillo estaba en silencio. La sala de reuniones estaba al final. La puerta estaba entreabierta. Golpeé, suavemente. Adelante. Entré. Daniel estaba de pie junto a la mesa, revisando algunos documentos. Cuando levantó la vista, el color desapareció de su rostro. Durante un segundo ninguno de los dos habló. 5 años. 5 años resumidos en ese silencio. Daniel fue el primero en reaccionar. Clara. Su
Voz salió más baja de lo que recordaba. Había cambiado. El traje seguía siendo elegante, pero su postura estaba más tensa. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas. Hola, Daniel. Se enderezó lentamente. No sabía que vendrías personalmente. Es una inversión importante. Daniel soltó una pequeña risa nerviosa. Supongo que sí. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. ¿Cómo has estado? Preguntó finalmente. Lo miré con calma. Ocupada. Asintió. He seguido algunas de tus noticias. Eso no me sorprendió. Mi nombre había aparecido en más de una revista del sector inmobiliario en los últimos años. ¿Y tú? Pregunté. Daniel miró brevemente los documentos sobre la mesa. Trabajando. Era una respuesta vaga, pero suficiente. Me acerqué a la mesa. Los informes financieros estaban abiertos. Las cifras no eran buenas. Muy malas, de hecho. La empresa está en problemas serios, dije. Daniel suspiró. Sí. Deudas, proyectos detenidos, liquidez casi inexistente. Sí. Levantó la mirada hacia mí. Por eso estamos buscando compradores. Compradores. Plural. Eso era interesante. ¿Quién más está interesado? Daniel dudó. Un par de fondos pequeños. Pero ninguno. ¿Puede cubrir toda la deuda? No respondió. Eso también era una respuesta. Tomé asiento. Entonces hablemos de negocios. Daniel permaneció de pie durante un momento. Luego también se sentó. Hay algo que deberías saber antes, dijo. ¿Qué cosa? Daniel respiró profundamente. No soy el único que dirige la empresa ahora. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Quién más? La puerta de la sala de reuniones se abrió lentamente detrás de mí. Yo. Reconocí la voz antes de girarme. Sofía. 5 años después, mi hermana seguía siendo hermosa, pero había algo diferente en su expresión, algo más duro, más cansado. Cerró la puerta detrás de ella. Hola, Clara, dijo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquiera de los anteriores, y en ese momento comprendí algo. Esto no iba a ser solo una negociación, iba a ser un ajuste de cuentas. Sofía caminó hacia la mesa con pasos tranquilos. Sus tacones sonaban suaves sobre el suelo de madera, pero cada paso parecía pesar más que el anterior. 5 años. 5 años desde la última vez que nos habíamos visto. Se sentó frente a mí. Daniel permanecía en silencio, observándonos como si estuviera viendo dos fuerzas que no sabía cómo detener. Supongo que sabías que tarde o temprano volveríamos a vernos, dijo Sofía. No estaba segura, respondí. Su sonrisa fue breve. Yo sí. Tomó uno de los informes financieros de la mesa y lo deslizó hacia mí. La situación es peor de lo que parece. Ya lo sabía, pero dejé que hablara. Los últimos 2 proyectos fracasaron. Los bancos están presionando. Si no encontramos capital pronto, la empresa se declara en quiebra. ¿Papá? Se retiró hace 2 años. ¿Mamá? Sofía bajó la mirada por un segundo. Está cansada. Esa fue su forma de decirlo. La empresa que había sostenido a nuestra familia durante décadas estaba cayendo. Y ahora necesitaban ayuda. Mi ayuda. Daniel finalmente habló. Clara, sabemos que esta situación es complicada. Lo miré. Complicada. La palabra me resultó familiar. Daniel suspiró. No estamos aquí para discutir el pasado. No, dije. Estamos aquí por dinero. Sofía levantó la mirada. Sí. El silencio volvió a llenar la sala. Tomé el informe financiero y lo cerré. Puedo salvar la empresa. Las palabras quedaron flotando en el aire. Daniel parpadeó. Sofía no. Lo imaginé, dijo. Pero no gratis. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué quieres? Lo miré directamente. Control. Total. El silencio se volvió absoluto. Eso es imposible, dijo Daniel. No. Deslicé un documento hacia ellos. Es un contrato de adquisición. Sofía lo tomó. Mientras leía, su expresión cambió lentamente. Esto significa que la empresa deja de ser nuestra. Correcto. Daniel pasó una mano por su cabello. Clara, esta empresa es la historia de tu familia. Lo sé. Tu padre la construyó. También lo sé. Sofía levantó la mirada. ¿Por qué haces esto? La miré. Porque es un buen negocio. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Sofía cerró lentamente el contrato. Siempre fuiste la más inteligente de las dos. No. Me incliné ligeramente hacia la mesa. Solo fui la única que entendió algo importante. ¿Qué cosa?
Que en esta familia siempre se esperaba que yo aceptara lo que me daban. Nadie respondió. Hace 5 años, continué. Todos ustedes tomaron una decisión por mí. Daniel. Bajó la mirada. Sofía no. Ahora yo tomo la mía. El silencio volvió. Finalmente, Sofía empujó el contrato hacia Daniel. Firma. Daniel la miró. ¿Estás segura? Sí. Tomó el bolígrafo. Firmó. Luego Sofía. Cuando terminaron, empujaron el contrato hacia mí. Tomé el bolígrafo. Mi nombre se deslizó sobre el papel con un movimiento simple. Y en ese momento, algo terminó definitivamente. Guardé el contrato en mi carpeta. Me levanté. La transferencia se hará esta semana. Daniel asintió lentamente. Supongo que esto es el final. Lo miré. No. Caminé hacia la puerta. Esto es el comienzo. Abrí la puerta. Antes de salir, Sofía habló. Clara. Me detuve. Siempre pensé que nos odiabas. La miré por encima del hombro. No. Entonces, ¿qué era? Pensé en la iglesia, en el altar, en los 5 años que habían seguido. Claridad, respondí. Y salí de la sala. Cuando crucé el vestíbulo del edificio, la luz de la tarde caía sobre las ventanas. Mi teléfono vibró. Era Alejandro. Contesté. ¿Terminó la reunión? Sí. ¿Y? Sonreí ligeramente. Compramos la empresa. Hubo una pequeña pausa. Sabía que lo harías. Caminé hacia la calle. El aire era cálido. La ciudad seguía siendo la misma. Pero yo ya no era la mujer que una vez había caminado hacia un altar esperando una vida. Ahora estaba construyendo la mía. Alejandro, dije mientras subía al coche. ¿Sí? Miré el edificio por última vez. Tenemos mucho trabajo por delante. Siempre lo tenemos. La llamada terminó. El coche arrancó. Y mientras la ciudad desaparecía detrás de mí, comprendí algo con una certeza absoluta. A veces perderlo todo no es una tragedia. A veces es la única forma de empezar de verdad.